Doncs avui serem una mica més friquis perquè ens anirem fins a Tarragona, on hi ha aquesta organització de sirenes, però abans canviem de tònica, ens posem seriosos perquè la nostra companya, la Mariana Capurro, psicòloga, molt bon dia, ens parles d'adolescents violents. Bon dia. Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues sí, hoy les propongo este tema, ¿no? Conocer un poco más cuáles son los comportamientos violentos que hay en los adolescentes, cómo atajarlos, ¿no? Y cómo estar ahí prevenidos ante una situación de alerta. Perfecto. Bueno, cada día vemos más, ¿no? Esto es algo que el espacio que tenemos de salud mental de adolescentes va genial porque está en auge todo este tema, lamentablemente, ¿no? De la salud mental de los adolescentes, y esto no es menor. Las familias cada vez tienen menos apoyo y denuncian más estas situaciones violentas, ¿no? Y hay que tener en cuenta que ningún niño nace violento, ¿no? Claro. Ningún niño se convierte en un adolescente violento porque ha nacido así, sino que las circunstancias le han llevado a determinadas situaciones que provocan ese comportamiento, ¿no? Claro, las circunstancias, pero también puede ser un poco el ejemplo que vean en casa estos casos. Sí, exacto. La violencia se aprende por imitación, ¿no? O por ensayo y error. O sea, les ha servido para algo y por eso se han convertido en personas violentas. A veces también resulta que se trata de una falta de impulsos muy desmesurada, ¿no? Unas emociones muy intensas que tienen mucha dificultad para controlar. También hablamos de violencia cuando, por ejemplo, rompen mobiliario, ¿no? Cuando se enfadan y rompen. Eso también. Violencia, eso también hay que atenderlo, no puede pasar desapercibido. Sobre todo, ante un primer episodio ya hay que actuar, ¿no? Porque si te permite una vez, luego ya damos pie a que esto siga ocurriendo y cada vez va a ir a más, con lo cual hay que atajarlo a la primera. Claro. ¿Qué más podemos, por ejemplo, cuando tienen esa ausencia de empatía, no se preocupan por lo que pueden estar provocando en el otro? Todas esas cositas también hay que atenderlas, ¿no? O ese ego descontrolado que a veces tienen, que también va asociado a esa falta de empatía, ¿no? Todas esas cuestiones son síntomas de alerta y que se relacionan con la violencia en el adolescente. ¿Crees, Mariana, que es un error o que está sucediendo aquel límite del respeto a los padres, que ya no hay esa diferencia entre somos los padres, somos los hijos, sino que hay puntos que se ven como si fueran colegas, que están en la manera de hablar de unos padres a los hijos o los hijos a los padres? ¿Falta ese límite? Hay que como que restablecer la jerarquía familiar, ¿no? En este caso, el otro día que hablábamos de estilos parentales diferentes y que yo conllevaba problemas en la familia, bueno, en este caso, sobre todo, los padres tienen que ir a una, ¿no? Y tienen que tener en cuenta ese rol de madre y de padre que tienen. Porque sí, pueden tener una buena relación con su hijo, pero eso no quiere decir, pueden y deben, pero eso no quiere decir que sean colegas, ¿no? Cada uno tiene que tener muy claro su rol, porque mamá y papá o el cuidador tiene que establecer límites y desde la misma altura pues no se puede. Claro. Mariana, muchas veces se habla de la agresividad en adolescentes cuando hay inseguridades. ¿Esto puede estar relacionado? Puede estar relacionado, sí, a veces es una cuestión de inseguridad, una falta de tolerancia a la frustración muy grande, ¿no? Esas emociones, siempre explicamos, las emociones les desbordan en esta etapa de la vida. No por eso tienen que ser violentos, pero hay veces que sí que ocurre, ¿no? Y sobre todo el límite, siempre hablamos de los límites y en este caso más, tiene que estar bien puesto y firme. Los padres tienen que tener en cuenta que cuando en estas situaciones ponen un límite y el límite está establecido, es un no, pues ese límite se tiene que mantener como sea. Y si no se mantiene, si eso se rompe, tiene que haber unas consecuencias, ¿no? Y inmediatas. Que esté bien pactado entre los dos padres y sobre todo ir a una y esos límites bien puestos. Otra cuestión también que se puede tener en cuenta es una técnica que cuando ellos se ponen muy insistentes en algo, ¿no? Por ejemplo, ahora el límite de las pantallas, ¿no? Me lo invento. Quiero el teléfono, no le damos el teléfono y se ponen como violentos o como agresivos y es algo que nos preocupa. Bueno, está la técnica del disco rayado, que es muy fácil, ¿no? Y es como para no entrar en esa dinámica de discusión, porque eso es importante, ¿no? Entrar en ese rol, ¿no? Como que discutimos por el rol. No, mamá está arriba, papá está arriba
y hay que tenerlo bien en cuenta. Entonces, la técnica del disco rayado es, por ejemplo, quiero el móvil, luego te lo doy, ¿no? Ir repitiendo para de alguna manera no reaccionar ni entrar en esa disputa que no queremos, ¿no? Es rayar el disco, repetirle, sobre todo desde la calma y teniendo en cuenta que no podemos entrar en esa discusión, porque por otra parte no estamos en igualdad de condiciones, nosotros tenemos capacidad para gestionar emociones y ellos menos. Entonces nosotros, desde nuestro rol de madre y de padre, tenemos que mantenernos en nuestro sitio y establecer el límite que queremos de manera respetuosa y tranquila. ¿Crees que hay ahora padres y madres que les tienen miedo a ponerles límites a los hijos? Sí, sobre todo esos padres que no tienen como bien claro el rol que tienen, ¿no? Y que están como muy... como con miedo, sí, de establecer el límite porque tienen miedo sobre todo también a que se les reboten, ¿no? Y a que se enfaden con ellos. Bueno, perder el miedo un poco eso y sobre todo lo que digo, si nosotros pautamos esos límites con respeto, teniendo en cuenta que estamos en otras condiciones y que se puede establecer el límite, ¿no? Se tiene que establecer y se debe, y que es por su bien. Claro. Hay que... plantearlo de la manera que se pueda, pero sí, es verdad que hay veces que se tiene miedo como a la reacción de ese adolescente, pero si yo me mantengo en mi postura, ¿no? Y sobre todo yo puedo controlar mis impulsos y mis emociones, no tiene por qué darse esa situación, y en tal caso pedir ayuda, ¿no? Porque no puedo, imagínate, vivir teniéndole miedo a la reacción de mi hijo, ¿no? Horrible. No puede ser. Mariana, Claro. en los últimos años se han hecho muchísimos programas de televisión hablando de la violencia que ejercen los hijos hacia los padres. ¿Esto puede haber causado un efecto llamada? A veces se da, ¿no? A veces se da este efecto llamada. Ahora se está hablando mucho de esto en el suicidio, que es algo tremendamente grave. Si se da el efecto llamada, si estamos ante este, es cuando se ve la imagen o la noticia, lo que sea, y ocurre a las 24 o 48 horas o el mismo episodio, ¿no? En ese caso. Pero sobre todo cuando ellos ven que esa persona, por ejemplo, ven un programa de televisión, ese adolescente es violento y así consigue sus objetivos, pues es lo que decía hoy, ensayo y error. Bueno, voy a probar a ver si así lo consigo, ¿no? Y ahí está nuestra función de cuidadores, madre, padre, lo que sea, y mantenernos en nuestra parcela, ¿no? Nuestro sitio, y poder establecer ese límite, aunque la otra parte no esté de acuerdo. Si lo hago de manera respetuosa y no es nada tremendamente, bueno, que no lo consideren, claro, ¿no? Que se tenga en cuenta también un poco la opinión, pero sobre todo cuidándoles. Claro. Pero este tipo de programa que comenta Sergio, que creo que ahora ya no se ven, No se por ven. mi parte, gracias a Dios, que no se ven. Yo cuando los había visto, es lo que te comentaba antes, tú ves a ese padre o esa madre, cómo habla a ese hijo que le está diciendo, tío, no me rayes, tía, no sé cuántos. Y claro, yo automáticamente pensaba, pero ¿cómo el hijo no va a salir así? O sea, ¿cómo no va a aprender eso, no? Y entonces ves una rabia interna en ese niño o en ese adolescente o en esa adolescente que dices, bueno, es que claro, es que ¿cómo no va a sacar eso? Sí, pero bueno, muchas veces los padres están devastados, ¿eh? También hay que decirlo. No, devastados, ¿por qué? Y hay importancia de poner el límite a la primera, ¿no? Claro. Porque si no, va avanzando, y llegas a un punto en que dices, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Que no me he dado cuenta, ¿no? Que cómo estamos en este punto, y ya es mucho más difícil de frenar. Con lo cual, a la primera, sobre todo, establecer el límite y hablar desde el respeto. Si mi hijo no tiene respeto, bueno, yo tengo que tener ese respeto que él no está pudiendo tener, ¿no? No Claro. puedo perder el control yo también, porque si no la situación se torna insostenible, no se puede resolver nada. Entonces, yo sí tengo capacidad de gestionar emociones, yo estoy en otras condiciones, entonces yo voy a intentar poner el límite de la situación. Si no se puede poner el límite, que haya unas consecuencias, ¿no? Que esas consecuencias se hayan pautado antes, que lo sepa, ¿no? Que van a haber unas consecuencias, y mantenerme en esa postura. Y sobre todo contar con el respaldo de la pareja también. Claro. Y otra cosa también importante es cuando encontramos alguna conducta o cuando vemos que es capaz de gestionar esas emociones que le cuesta tanto gestionar, pues reforzar un poco eso, ¿no? Mira, me ha gustado mucho que me hayas hablado con respeto y vamos a intentar resolverlo. Una cosa así, ¿no? Que sepan que ese comportamiento es el correcto, así como también tienen que saber cuál no es el correcto. Claro, es que
cualquier padre o madre se le puede, lo comentaba con Sergio, se le puede... puedes perder nervios porque acabas hasta las narices a veces, ¿no? Pero yo, por ejemplo, en mi caso, en casa de mis padres éramos 3 hermanos, bueno, somos 3 hermanos, pero cuando vivíamos con ellos y teníamos distancia poca de edad, y yo no recuerdo jamás que me hubieran puesto una mano encima. Lo que sí que recuerdo es que una mirada de mi padre era... de tragar, ¿sabes? Saliva poco a poco y decir... ¿Pero te daba miedo por la consecuencia? ¿Eh? ¿Te daba miedo por la consecuencia esa mirada? No, me decía todo. Es que me lo decía todo. Se me pasaban las ganas de hacer nada. Pero jamás hubo una mano encima ni una mala palabra. Claro, pues esa mirada era como ahí la alarma, ¿no? Te estás pasando, ya no hay que... Era el límite que se te marcaba. De alguna manera se te demostraba que hasta ahí no. Y al final, hoy en día crees que se ha perdido esta autoridad, esta alarma que decías. A ver, yo lo que creo es que se confunde un poco. Miren cuando explicamos la crianza consciente, la crianza respetuosa, tenemos que intentarlo, hablar más así, más tranquilos, desde el respeto. Yo creo que se ha confundido mucho esto con lo que es la permisividad. La permisividad es tan perjudicial, ¿vale? Como todo lo demás que hablamos. Si desde la permisividad yo dejo que se rebasen los límites, dejo que se haga lo que quiera, claro, luego cuando quiero marcar un límite es mucho más difícil. Entonces, bueno, los adolescentes pues van a pelear lo que ellos quieren. Claro. Entonces, si yo he perdido como mi autoridad, entre comillas, ¿no? Porque tampoco se trata de ser autoritarios, ahí se va a descontrolar todo. Entonces es importante no confundir lo que es el respeto, ¿vale?, con la permisividad. Es importante que no se confunda porque esa fina línea que se traspasa es lo que marca la diferencia en este aspecto. Claro, pero eso es como el caso, yo cuando veo a algún niño de yo qué sé, 2, 3 años, que mete esa rabieta de gritos y tú ves a esa madre o ese padre sudando, pero que acaban cediendo. Claro. Ahí ya les estás demostrando que esa rabieta, que no es violencia, pero que hay gritos que son gritos. Si ya les estás dando el sí a eso, eso puede repercutir a ir increciendo, digo yo. Es importante conocer qué pasa en cada etapa del desarrollo de nuestros hijos. Por ejemplo, este caso, un niño de 2-3 años está en una etapa de rabietas total. Yo no puedo descontrolarme más que mi hijo, yo tengo que ser ese control que él no tiene. Si se descontrolan y ante ese descontrol yo cedo a lo que me está pidiendo, vas a ver que siempre de esa manera va a conseguir lo que quiere. Entonces lo ideal es negociar eso que quiere, ¿no? Y ver cómo le puedo dar lo que quiere, pero sin que asocie, ¿no?, a ese descontrol, bueno, vale, así lo consigo. Porque luego es lo que decimos, ensayo y error. ¿Y ignorarlo? ¿Esa rabieta, ignorarla? No, yo no lo aconsejo. ¿No? Les aconsejo acompañar la rabieta, ¿no? E intentar ver por qué tiene la rabieta e intentar resolver, ponerle el foco en la solución. ¿Qué es lo que le está pasando al niño? ¿Está descontrolado porque quiere un autito azul y tiene un autito rojo? Bueno, pues yo en este momento acompaño la emoción, la valido, le explico, tienes un autito rojo y quieres el azul, puedes jugar con el verde o el amarillo, ¿no? Darle opciones, pero intentar acompañarle, porque en este momento los necesitan. Claro, pues si ya entras ahí a eso de que no, es que el cochecito es rojo, pero lo quiere azul y que no sé qué, no, tienes el cochecito. Si te gusta bien y si no te gusta, pues juegas con la botella de agua que se ha quedado vacía. Claro, pues en ese caso le estoy dando la opción, ¿no? Tienes este coche y si no te gusta, pues juegas con esto, ¿no? Darle una opción, pero sobre todo si se intenta acompañar ese desborde de emociones porque recordamos que ellos no tienen la capacidad de gestionarlo. Entonces tenemos que estar ahí presentes para, si se desbordan o quieren pegar o lo que sea, pues contenerles un poco y darle la opción, focalizar en una solución y darle la opción. No se trata de ceder y de que rebasen el límite que yo le puse. Claro. A mí, Mariana, ya para acabar me gustaría hablar sobre datos, y es que en Castilla y León hay una asociación que de hecho fue de las primeras en recoger datos sobre esta violencia de hijos a padres. Decía en un estudio del año 2022 que afecta ya esta violencia al 12% de la sociedad, es decir, que ya comienza a afectar a muchísima gente, ¿verdad? Exacto. Y además, otra cosa que me gustaría asociar es que la violencia no está relacionada
siempre con problemas de salud mental, porque a veces decimos, es que tiene tal trastorno, es que no sé qué, es violento, ¿no? Y la gente tiene esa tendencia, y no es real. La violencia es un problema, pero es violencia y punto, ¿no? Puede ser que algún otro problema justo pues le lleve a algún episodio más, algún brote, lo que sea, pero no está directamente relacionado. Eso es algo que como sociedad tenemos que aprender y tener en cuenta también. Pues queda dicho. Mariana Capurro, gracias por estar esta mañana con nosotros, Mariana. ni que sea vía telemática. Un abrazo muy grande.